Buenas tardes y gracias por su compañía, por acompañarnos en el Instituto Cervantes a esta lectura de poemas, a este diálogo sobre la poesía que tiene como marco precisamente la voluntad de diálogo entre las distintas lenguas, las distintas culturas del Estado. Eh, si algo nos puede enriquecer es la conversación cultural, el intercambio de culturas. Y me parece que es una riqueza que el español tenga distintos matices según se hable en puntos geográficos muy diferentes, y es una riqueza que en el Estado español haya distintas lenguas, lenguas que tienen su propia tradición, su personalidad, pero que pertenecen a una memoria común y a una cultura que se enriquece con los matices. Si en algún sitio se puede establecer un diálogo sincero y de buena voluntad entre la diversidad cultural, es en la lengua y en la poesía. La lengua es el lugar en el que nos hacemos personas, el lugar en el que aprendemos a reconocernos, a relacionarnos con el mundo, a comprender que somos individuos, seres con una dimensión social y que nuestra vida tiene un patrimonio colectivo. La lengua es el lugar donde aprendemos a decir soy yo o a decir nosotros, donde aprendemos a decir soy hombre, soy mujer, te quiero, donde comprendemos que la intimidad, las verdades más profundas, pues están en relación con la sociedad, porque una lengua no es un invento personal, sino que es un territorio heredado, un patrimonio común. Y en este sentido, oír poesía y oír la poesía en distintas lenguas que forman un marco iberoamericano, pues a mí me parece especialmente significativo. Y bueno, tenemos la suerte de contar hoy aquí con algunos amigos del Instituto Cervantes, con algunos poetas que desde hace mucho tiempo pues están defendiendo el diálogo, están defendiendo la comunicación, el conocimiento mutuo como un hecho natural que nos enriquece a todos y que nos hace compartir pues tradiciones que son también nuestras. Sin duda ninguna, Rosalía de Castro, Ramiro Fonte, Miguel Anxo Fernán Bello, pues pueden ser parte de la cultura catalana, como Salvador Espriu o Joan Margarit o Àlex Susana, pues pueden ser parte y vivirse como propio de la cultura gallega, o como Joan Bello, pues es parte desde su lengua materna asturiana, pues de la cultura española, que de la lengua en español que comparten Elvira Sastre y María Negroni, una nacida en España, la otra en Argentina, y Gabriel Aresti, Bernardo Asiaga, Miren Agur Meave, pues forman parte de toda una tradición ibérica e hispana que a mí me parece que se enriquece en la medida que defiende el diálogo, el respeto, el conocimiento y la libertad de la manera más natural posible, que es la manera del respeto a las lenguas maternas, la manera del respeto a la singularidad
de los individuos que solo viven en sociedad y en libertad cuando pueden desarrollar sus singularidades. Y este es el sentido de este diálogo, y por eso les doy las gracias a los participantes: Alex Susana, Miguel Anxo Fernán Bello, Joan Bello, Miren Agur Meave, María Negroni y Elvira Sastre. Yo les voy a pedir que inicien el acto con una lectura de poemas breve cada uno en sus distintas lenguas, con absoluta libertad. Quien quiera traducir sus poemas al español puede hacerlo, quien quiera leer directamente en su lengua puede hacerlo, y acabada una primera lectura, pues establecemos un diálogo y después cerramos el acto con una segunda lectura. Pues no sé si queréis, miren, empezamos de izquierda a derecha, por ejemplo, o empezamos Miguel Anxo de derecha a izquierda, que quizás es más tranquilizador. No lo sé, no lo sé. Empezamos, miren, empezamos por ti. Venga. Bueno, Arratsaldeon, muchísimas gracias por la invitación a participar aquí. He venido encantada porque me gusta mucho hablar, aunque diga muchas tonterías. Pero lo que no puedo evitar decir antes de empezar es que yo vengo como poeta euskaldún dentro de la tradición de mi tierra, pero por favor, como poeta de la hispanidad, no. Eso nunca. Bueno, pues voy a leer, como ya digo que, como todos estamos de acuerdo en que el diálogo es tan importante, voy a leer unas líneas en euskera y evidentemente voy a pasar después al castellano para poder ser entendida, porque si se trata de dialogar y de comunicarnos, pues tenemos que hacer un esfuerzo para que eso sea posible. El primer poema se titula Eskaera hitzei. Ez utzi hitzak lurretik urrundu nadin, ganaduaren atxetik, txibiaren odoletik. Zuen orin margotuak limurtu baninduen, xaloak zuek, nire lehen sostenaren loretxoa bezain. Ez honetzi hitzak, historia zaztu nadin, ideiaren logalduaz, fedearen giltzatxoaz. Traduzco. Ruego a las palabras. No permitáis palabras que me aleje de la tierra, del aliento de las vacas, de la sangre de la sepia. Si me sedujisteis con vuestro lunar pintado, inocentes como la florecilla de mi primer sostén. No consintáis palabras que me olvide de la historia, del insomnio de la idea, del llavín de la fe. Si me dejé manosear por vuestros múltiples dedos, si hervisteis mis vendas en vuestra olla express. No aceptéis palabras que obvie mencionar mi cuerpo, o sus reglas variables, o su sabio declinar. Si me acarreasteis a pesar de las encrucijadas, escarabajos bajo su tierno pastelito oficial. No admitáis palabras que me aparte de este oficio, aunque lo crudo me golpee, aunque lo blando me devore. Desde que opulé por primera vez, me estoy convirtiendo en otra. No me retengáis palabras en ninguna escena del viejo Renoir. Y ya que estamos en Madrid, un poema sobre la ciudad que se titula, en euskera, Irian ibiltzeko jarraibideak, instrucciones para andar en la ciudad. Y es la imagen de una persona perdida en la gran ciudad, una persona que tiene ojos, pero que está ciega. Soka ukitu. Soka ukitu bidirgurutzetan ez galtzeko. Umeltasuna igarri. Umeltasuna igarri zapatetan eta begien barruan, arimaren pisuari zubietan biltzera dei egiten dion zer hori. Paraleloan pentsatu. Paraleloan pentsatu errailek bezala eta dianogalki begiratu espaloian etzandakoari, mantari, brikari, txakurrari. Kakaputza naiz, hobenuke sekula jaio izan espanintz. Parkeetako sinfonia aditu, txoriak urkatuz eta zuaitzen kimuak
oskadaka sikiratus. Instrucciones para andar en la ciudad. Palpar la cuerda. Palpar la cuerda para no perderse en las encrucijadas. Notar la humedad. Notar la humedad en los zapatos y dentro de los ojos, eso que invoca al peso de las almas a concentrarse en los puentes. Pensar en paralelo como los raíles y mirar en diagonal a quien está tendido en la acera, a la manta, al brick, al perro. Soy una mierda, más me valiera no haber nacido. Escuchar la sinfonía de los parques, estrangulando pájaros y capando a mordiscos los brotes de los árboles. Cruzar los pórticos y pasar de altar en altar buscando sosiego como un adido errante vagando entre las sombras. Tragar saliva al preguntar al camarero de una plaza entre palacetes: ¿me traes una tila con cicuta? Disculpe, ¿un tequila? No, una gilda. Vivir un rato en los museos. Vivir jirones de siglos en delantales con escamas, en cestos de escoria. Frotarse los pechos. Frotarse esos dos ángeles de carne abandonada y ponerse en el pellejo de las que aprendieron a quemar las velas. Querer gustar a la ciudad que canturrea: soy una caja, soy un zoo, soy una carpeta, aquí siempre hay sitio para una bestia más, como en los listados de Dios. Comprobar que llevas puestas las alas, sabiendo que no hay manzanas de oro en la oscuridad. Contar los dedos que te quedan en los pies, paloma enferma. Y palpar la cuerda, palpar la cuerda, palpar la cuerda. Eskerrik asko, mila esker, gracias. Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, pues para mí es un placer estar aquí. Yo, miren, si me permites que comience a discutir un poco contigo. Yo creo que la discusión es el primer peldaño hacia el entendimiento siempre, ¿no? O así lo considero yo. Yo sí me siento inmerso, incluido dentro del concepto de hispanidad. Hispanidad que no tiene nada que ver, en principio, con la españolidad. Yo a mí soy un español contento de serlo, pero asturiano de tradición, que bueno, siempre fuimos más o menos eso, ¿no? Creo que uno de los problemas que tiene nuestro Estado, que tiene esta España común, es que no sabe gestionar su riqueza. Y muchas veces se ve el hecho de que hablemos distintas lenguas como una manera que tenemos algunos de no querer hacernos entender. Eso no es así. Yo hablo en asturiano porque la heredé de mi familia, de mis vecinos, de mis amigos. Hablo en español también, por supuesto, y en otras lenguas. Pero lo que no puedo dejar es de ofrecer a esa hispanidad un espacio de socialización tan importante como es el de la lengua asturiana. Tan importante para mí, es cierto, lo digo con toda humildad, pero es un espacio al que yo les quiero invitar y donde ustedes creo que pueden ser felices o infelices como en cualquier otro espacio. Voy a leer un breve poema en asturiano, y ustedes me dirán si se entiende o no. El asturiano, al final, a fin de cuentas, no deja de ser un dialecto de transición entre el gallego y el castellano. De la misma manera que el castellano no deja de ser un dialecto de transición entre el asturiano y el aragonés. Y así podríamos seguir. Los gallegos, y Miguel Ángel lo sabe muy bien, tienen muchísima suerte. El gallego, que es una lengua que amo, es un dialecto de transición entre el asturiano y el mar. Y eso no hay quien lo supere. Alcordanza y presentimiento. Prúa, sele como la lluvia, traviesa la traviesa, infancia la miofía. Inconsciente de que nada más lle un símbolo, mueve el rau, espúrrese, xuega a murar, sol hombres que afuxen. Solemne, intacta, inmóvil, sabe que lle malapenes, alcordanza y presentimiento.
acaricia, fía mía, en el yombu de prúa, la infancia de va tantos años. También estoy yo, si mires un poco. ¿Se entendió? ¿O quieren traducción? Es un poema que tiene un gato encerrado. Prúa es una palabra que tenemos los asturianos, es un semicultismo, viene del latín pluvian y significa prúa, es esa lluvia que está entre el orvallo, entre la llovizna y la niebla. Tiene un color indefinible. Homero recuerdan que no define nunca el color de la lluvia y los retóricos griegos piden al poeta que no defina el color de la lluvia. Bueno, digamos que la prúa tiene un color indefinible. Y dice más o menos así: prúa, silenciosa como la luna, atraviesa la traviesa infancia de mi hija. Inconsciente de que tan solo es un símbolo, mueve el rabo, se estira, juega a cazar ratones mientras ve sombras que huyen. Solemne, intacta, inmóvil, sabe que es tan solo recuerdo y presentimiento. Acaricia, hija mía, en el lomo de prúa, la infancia de hace tantos años. También estoy yo, si miras un poco. Bueno, ¿por qué escribo? Porque no quiero que los de San Frichoso, que son los del pueblo de al lado, se metan con los de Paniceiros, que es el mío. Yo creo que es una cosa bastante fácil de entender. Este poema, se lo voy a leer en asturiano primero, después en castellano, se titula Paniceiros, que es el nombre de mi pueblo. No vayan ustedes a recordar el de San Frichoso y no el de mi pueblo. Conozco un país donde el mundo llámase Zarreu, Grandietza, Piculamouta, Paniceiros. Un mundo que perdeu l'aldo los caminos. Xerusalén levantau na palma la mano dun neno. Un mundo que yera alto, luminoso, esbelto, naciente y fonte y vocación de río, onde los homes callen y el silencio ye renuncia, onde escaecimos el ser, onde claudicamos. Un país donde la casa cae el horro, la ponte, el molín, la iglesia, l'home también cae. Donde la mirada yera pura, cenciella, la xacea que dexaba la nube en cielo. Donde nada más nos queda la memoria corrompida de la infancia, la nuestra soledad, el abandono de nuestro. Conozco un país donde el mundo se llama Zarreu, Grandietza, Piculamouta, Paniceiros. Un mundo que perdió sus caminos, Jerusalén levantada en la palma de la mano de un niño. Un mundo que era alto, luminoso, esbelto, naciente y fuente y vocación de río, donde los hombres callan y el silencio es renuncia, donde olvidamos el ser, donde claudicamos. Un país donde la casa cae el hórreo, el puente, el molino, la iglesia, el hombre también cae. Donde la mirada era pura, sencilla, la huella que había dejado la nube en el cielo. Donde tan solo nos queda la memoria corrompida de la infancia, nuestra soledad, este abandono nuestro. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo me subo aquí con cierta envidia porque yo no cuento con 2 idiomas maternos y eso siempre desde pequeña me ha dado mucha rabia. Y creo que es una suerte vosotros que lo tenéis y que peleáis por él desde la emoción, ¿no? Que al final es la poesía, y eso me parece muy bonito, porque es cierto que coincide que tengo amigos que hablan todos estos idiomas y coincide también que todos lo practican y lo hablan, y además se nota que sale del corazón y que quieren enseñarlo, ¿no? Mi cuñado es asturiano, por ejemplo,
y cada vez que lo veo aprendo una nueva palabra. Nunca me acuerdo de ellas, pero es cierto que el ansia con el que él la rescata y la recupera a mí me encanta. Una de mis mejores amigas también nació en Barcelona y yo no sé por qué me creo desde que la conozco que sé catalán. No es cierto, pero bueno, parece que acortas las palabras y parece que sabes catalán, pero no. Pero bueno, es algo que tengo ahí pendiente y a mí me fascina. El euskera, por otra parte, me parece una de las lenguas más misteriosas y creo que es algo que tenemos en este país que tenemos que también reflejar y luchar por él y que no se quede ahí olvidado, ¿no? Creo que esconde muchas cosas y a mí, por su parte, cada vez que leo algo. Por ejemplo, estoy ahora con Patria y tiene ahí un glosario de las palabras en euskera y me encanta porque bueno, me parece un camino a descifrar, desde luego. Y el gallego también, uno de mis mejores amigos es gallego y bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Cómo es y cómo habla y cómo lo defiende. Y en cuanto al español que sale en Latinoamérica, en especial en Argentina, que eso también es otro idioma con tantísimas palabras que se puede aprender, me encanta. Entonces, bueno, pues por mi parte, con toda la humildad, pues vengo con mi castellano de Segovia. No tengo otra cosa que ofrecer. Pero bueno, os quería leer unos poemas y luego también quería añadir, que imagino que luego hablaremos sobre ello, que también como traductora de poesía, me entenderéis que es un logro cada vez que escucho un poema traducido, porque se sabe lo complicado que es. No sé si los habéis traducido vosotros mismos, pero la verdad es que es un placer escucharlos traducidos. Así que muchas gracias también por compartirlos en castellano. Por mi parte voy a leer un par de poemas. Quería empezar por uno que se llama El amor en un bote de cristal, que bueno, parte un poco de una especie de experimento metafórico que hice yo antes de escribir este poema, en el que me imaginaba el amor como un experimento, ¿no? En un bote de cristal de un laboratorio, y qué es lo que pasaba desde que nace hasta que muere. Y el poema dice así. La soledad es mirar a unos ojos que no te miran. Llega entonces ella, disfrazada de pájaro, árbol y viento. Llega entonces ella, disfrazada. Atrapa una lágrima con el dedo y la mete en un bote de cristal. Añoro el mar, alcanza a decir. No quedará hueco en el mundo en el que no existas, me dice. No existirá lugar alguno en el que no te mire. Montañas, sauces, telas de araña, en todos tejo tu nombre, en todos coloco tu cuerpo frente al daño. Te llevaré, acaso, ante el precipicio. Habré de empujarte y cogerte la mano para que me creas. Y solo entonces, si desvío la mirada hacia el fondo, inquieta por lo que allí te espera, te diré que no puedo compartir mi dolor, que el viento me lleva a otro sitio, que el silencio es el único lugar en el que me quedan palabras, que he de soltarte para poder cogerme, que me voy, amor, que te quiero y que me voy queriéndote para no quererte nunca más y olvidar las montañas y los sauces y las telas de araña y tu cuerpo frente al daño que me espera ahora en otros lugares. Y así, con el dolor de lo inevitable, recogerás con el dedo la misma lágrima que hoy me quitas y volverás a dejarla sobre mi rostro, esta vez en la otra mejilla. La soledad es mirar a unos ojos que no te miran. Y el siguiente poema se llama La casa de otro. ¿Quién sería capaz de acostumbrarse a la tristeza ajena? ¿Quién, en su sano juicio, aceptaría vivir en las ruinas de un castillo asaltado, en donde ya no queda nada más que la espera eterna de otro, una soledad presa con miedo al abandono? Soy incapaz de salir de este lugar. Todas estas ventanas están sucias. Todos los recuerdos llenan de polvo mis ojos. Todos los días pasan tan despacio que parece que los vivo dos veces. Perdóname si no abro la puerta. Este dolor, lo único que tengo, es lo que me recuerda que sigo viva. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Luis, por la invitación. Nosotros tuvimos la suerte de formar parte de una generación que entró en la juventud pues, con la llegada de la democracia, y en aquel momento pues, se originaron
desde la Universidad de Salamanca, la institución el Centro de las Letras Españolas, el Ministerio de Cultura, unos encuentros que creo que para quienes ahora ya rondamos los 60 años fueron determinantes, porque de golpe y porrazo entramos en contacto pues, con otras tradiciones, con otras literaturas, otras lenguas y sobre todo otras personas. En mi caso siempre he dicho que mi auténtica universidad fueron aquellos encuentros que duraron pues, más o menos hasta finales de siglo. ¿Qué pasó entonces? No lo sé, probablemente pasó que no supimos apreciar aquella inmensa riqueza y, como creo que decía propio Luis García Montero, pasamos de considerar, o Joan Bello, no me acuerdo, pasamos de considerar ese inmenso, ese impagable patrimonio lingüístico y cultural, de considerarlo como un activo a considerarlo como un problema. Y aquí empezaron a distorsionarse las cosas. Me gustaría, pues, que este reencuentro aquí en el Cervantes fuera premonitorio y fuera el inicio de un regreso a aquellos tiempos de los que no tuvimos que habernos ido nunca. Yo voy a leer un par de poemas de un libro que se llama Promiscuidad y empiezo por esa promiscuidad. Durant molts anys has tingut la biblioteca perfectament ordenada per gèneres, llengües i moviments, essent la poesia el més aviciat, l'anglosaxona la més freqüentada i els postromàntics els preferits. Als 50, però, te'n fas una de nova molt més compacta, en què gèneres, llengües i moviments conviuen de manera promíscua, com si entre ells no hi hagués ja gaires diferències, sinó el gust creixent d'anar-se barrejant. Traducción hecha por mí mismo, por lo tanto, muy justa, muy literal, y que me gustaría que alguno de mis amigos poetas la revistiera un poco más. Está en los huesos. Promiscuidad. Durante muchos años has tenido la biblioteca perfectamente ordenada por géneros, lenguas y movimientos, siendo la poesía el más consentido, la anglosajona la más frecuentada y los postrománticos los preferidos. A tus 50, sin embargo, montas una nueva mucho más compacta, en la que géneros, lenguas y movimientos conviven de manera promiscua, como si entre ellos no hubiesen ya demasiadas diferencias, sino el gusto creciente de irse mezclando. Nel mezzo del camí, esto no és català. Quan el dia s'escurci a grans gambades, prou d'ajornar res. Cap ampolla ni viatge, ni lectura ni conversa, ni mercat ni cementiri, ni concert ni companyia. I sigui tot desig satisfet a l'instant. Que mai no es digui que has badat, o t'has adormit, però encara menys, que gana o pressa t'han pogut i que tot ho has devorat per pura golafreria i no per necessitat. Nel mezzo del camino. Cuando el día se acorte a grandes zancadas, basta ya de aplazar nada. Ninguna botella ni viaje, ni lectura ni conversación, ni mercado ni cementerio, ni concierto ni compañía. Y sea todo deseo satisfecho al instante. Que nunca se diga que estabas en babia o te habías dormido, pero todavía menos que hambre o prisa te han podido y que todo lo has devorado por pura glotonería y no por necesidad. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por su presencia en este acto. Luis García Montero, que ha ideado este
experimento y esta realidad de mestizaje, de signos lingüísticos en rotación, como diría Octavio Paz, ¿no? Este encuentro de voces, porque en definitiva la poesía es la superación verbal del mundo, que decía Bataille, ¿no? O la expresión poética consiste en traspasar el pensamiento, sea cual sea su matriz lingüística. Sin entender los poemas en euskera de Miren Agurbeave, los sentía como una repercusión, como un elemento que entra a formar parte, como decía don Antonio Machado, de esa honda palpitación del espíritu. Yo creo que ahí está la poesía. Por esto esta idea de Luis García Montero, esta idea democrática y republicana de centrar en este espacio las voces idiomáticas distintas y diferentes, pero hermanas, pues nos produce, como diría César Vallejo, nos acerca a esa oración verbal de la vida, que es también la poesía, y ese impulso entre lo lírico y lo cívico, que defendía Seamus Heaney, ¿no? el poeta irlandés. O el tan bon son, el tan buen sonido, que decía, qué hermosa configuración sintagmática, tan bon son, que decía Alfonso X, que escribió en gallego en la Edad Media, en la etapa medieval, porque el gallego, que si me permiten recordarlo, es el padre y la madre del portugués, pues era el idioma lírico peninsular por excelencia. Yo voy a leer 2 poemas en gallego, sin traducirlos, porque después en esta rotación pues se va a producir una segunda fase y ya leeré los poemas traducidos al castellano. El primer poema se titula, es muy antiguo, de un libro muy antiguo, se titula Tardes de agosto. Tardes de resina ardente e carbón e cisne, fervedoiro de vidros e sal, tardes de estrela ondulada que entra e sai das horas, fervor de bairro e praia, perfil branco da brisa, tardes atadas a unha raíz, a un astro, entre espesas bandeiras de sul, sílabas quentes de xiz e beixo dentro da chama, dentro da carne queimada polo vento. Este agosto ancorado de luz é como un peixe lento que se adentra no sangue, único asombro de alba que arborece no tempo. Estas tardes de agosto que arden en fósforo e escuma, flores de cera vivas no forno transparente do día. Na cidade referven 1000 espellos e ollos dentro dos ollos, ángulos de ferro e seda mordendo o incendio do ar. Tardes de sol de pedra e brasa limpa, láminas consumidas ate un fulgor inmóvil no horizonte. Tardes de animal seco na boca e curvas de pó e níquel, fogueira espesa, máquina calcinada, rúas brillantes de sabor a lámpada e area. Tardes de agosto, tardes de pel e cervo e fibra, o centro do verao entre a terra e o mar, na loucura do sangue, o sexo azul do fogo, o corazón sen sombra, vivo como un salto de alegría
iluminando o corpo, o remuiño da auga e luz que se bebe nos ollos aquí, no centro feliz do tempo, nesta fremente claridade que anuncia incesante a distancia e o olvido da morte. E un segundo poema que se titula Lamazares, el pintor, Antón Lamazares, uno de los grandes, creo yo, pintores actuales, que por cierto reside en Madrid. Y un poema que me envió para un catálogo, y aquí está el poema Lamazares. Se un sol negro se nos pon á tardiña, cando no espello foxe o lobo azul das horas, os montes masa triste fervendo a luz do outono e os óxidos da brétema contra o perfil do corpo, Lamazares entrando na materia dos soños, na cantiga das eivas violácea como a sede, na trementina verde do corazón que arde rente aos muros da noite, na vertixe dun pozo onde nace o silencio que corta a flor do sangue. Lamazares cultiva a cicatriz brillante dos astros do desexo, as esferas sonámbulas do tempo que nos toca coa súa man incendiada, un espasmo de sedas contra o trigal escuro, o pigmento da brisa sobre as lentas searas e as súas pobres arxilas que nos doen na lembranza, estupor de camiños e un sepelio anunciado entre mercurio e rosas, entre cruces e albas, entre golpes de alento e aldeas de nostalgia. Lamazares pintando ten a febre de marzo que ven lámina viva, vía láctea diurna, a rotación profunda das marés que iluminan de repente unha illa, un país esquecido no ronselar do ceo, as incisións mariñas do fulgor que atravesa a pel da lonxanía, lámpada transparente esculpida no vento, e un latexo cosido como raíz que morde a tensión do misterio, a entraña das feridas. Se un sol negro nos ollos se nos pon á tardiña, cando no espello foxe o lobo azul das horas, Lamazares pintando toca a nudez da cinza, un volume que treme no devalar da vida, unha dura esperanza de sementes antigas e un acio de recordos destilando nos meses as cores da soidade, as texturas do frío, un saco de pan duro no corazón do inverno e hoxe a luz deste oficio ferido, para sempre ferido polo pálpito escuro da beleza. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Es muy interesante escuchar esta diversidad de voces y esta supuesta diferencia que cada uno vendría a representar, porque a mí me parece que hay una argamasa o una masa común que está en la base de las lenguas. Yo lo escuchaba a Miguel Ángel y pensaba en las cantigas galaico-portuguesas
que contienen, como tantas otras cosas que ustedes leyeron, contienen una riqueza infinita que se filtra sobre todo en la poesía. La poesía también nace no solamente en la emoción, sino cuando se emociona el lenguaje, no solo cuando nosotros nos emocionamos. Entonces, bueno, gracias por dejarme formar parte de esto, aunque yo, como decía Elvira, vengo de lejos. Voy a leer unos poemas de un libro inédito que se llama Oratorio. Bajo esa luz que ha visto envejecer a los hombres, hay un jardín de lunas reales. Un lepidóptero hay. Y una artemisia también con su pequeña carga de lo que se le escapa. Nadie pregunta por los motivos de esa luz. Se mide el mundo en tales embajadas como una forma de aplacar el desamparo. Casi nunca para contar un cuento a los lepidópteros. Hay un jardín de rey en el jardín. Arquitecturas varias para amueblar la infancia un poco triste de las sensaciones. Y también más y otras cosas, como finísima intuición de no haber sido más que orfandad exaltada. Canto insoluble este haber. Su belleza le viene de todo lo que parte, del rey que hay en el rey, del mundo que se alumbra cuando nadie lo escribe. Lo que debiera oírse no se oye, ni poco ni mucho se oye, la voluntad desnuda que desordena y dicta cartas de divorcio. Peor que eso, nunca sabremos de qué estupor se trata, quién o qué se ausenta en el palacio del vocabulario. Peregrinos en ropas de silencio y en seres de alto duelo, cambiamos de rumbo, de estilo, de sepulcro. A veces pensamos que existimos tan poco. Sembramos caballos prácticamente escasos. Por generaciones ni agua de la boca, ni siquiera albricias con voz de obsequiar. Nada que erradique la prisión invisible. Ningún artista en su jaula del hambre. ¿Pueden las aguas ser la Vía Láctea? ¿Puede andar suelto un río monosílabo? Siglos habrá para entender el error. O tal vez no fue error, sino apenas recelo ante la aguda sfumatura de las cosas. Un terror del cuerpo a morir de a poco. ¿Quién sabe? Ahora y en la hora y en los canteros y la enojada ley. Un resplandor rodeando la partida. La clara intemperancia de la fruta verbal. Y ahora mismo estamos como hijos perdidos sin opinión,
frente al país que anhelamos adentrísimamente, donde el vacío es un faro que ilumina tu ausencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y muchas gracias también, María Negroni, que desde luego no eres un añadido a esta mesa, sino una parte fundamental. En el Instituto Cervantes, además de que nos gusta, porque está en nuestra normativa, defender y divulgar las culturas de las nacionalidades y regiones que forman parte del Estado español, nos gusta también recordar que dentro de la comunidad de la cultura en español, los españoles somos el 8%, de manera que la realidad de la cultura y del idioma no es un patrimonio de España y que nuestra fuerza es pertenecer humildemente a una lengua mucho más extensa, sin ningún centro y con muchos matices. De manera que en este ciclo de lengua diversa, pues es fundamental también tener a gente del otro lado del Atlántico. Bueno, como los 6 habéis hecho interpretaciones y habéis introducido en la lectura alguna reflexión, pues yo creo que en vez de abrir yo el coloquio preguntando, podemos abrirlo al público, que se pueda plantear desde el público las preguntas que sean y después damos paso a una segunda lectura. Venga, ¿quién quiere preguntar alguna cosa? ¿Alguien quiere plantear algún tema de debate? ¿Nadie quiere plantear? Bueno, pues dime, María. Ser incluida entre la poesía, en la poesía de la hispanidad. Entonces quería preguntarle si puede explicarme o nos un poquito más lo que quiso decir. Bueno, creo que la respuesta es muy simple. Me parece que el término hispanidad como tal está imbuido de muchísimas vibraciones políticas negativas que nos han acompañado en la historia, ¿no? Entonces, a mí, como escritora vasca, que he optado por escribir en la lengua euskera por fidelidad a la lengua de mi familia y de mi patria, que considero que es la patria vasca, me resulta incómodo. Es como si me pusieran unos zapatos que no son míos el ser considerada poeta hispana. Sí que mi cultura forma parte de las culturas que constituyen el Estado español, pero a mí no me gusta que me identifiquen con la poesía que podríamos llamar española. ¿Sí? No sé si me explico. Creo que son vibraciones afectivas que vienen desde mi infancia y que son de carácter negativo, porque tienen que ver con contenidos pues, colonialistas o con matices un poco de opresión. Sí, y además yo creo que ahí lo mismo pasa también en Latinoamérica o en Hispanoamérica, que cada historia tiene su sensibilidad y lo mejor es respetarlas todas, ¿no? Yo, por ejemplo, como filólogo, pues al estudiar las glosas emilianenses, estudié que al mismo tiempo que nacía el español, pues había glosas también en vasco. Y estudié, porque lo explicó don Emilio Alarcos, que en realidad el castellano es el latín que se hablaba en Euskadi y que, por ejemplo, si yo digo harto en vez de farto, como dice, o fartu, como dice Joan Bello, es porque en euskera no se hizo el fenómeno de aspiración de la H, o sea, no se hizo, o sea, nosotros tomamos del euskera la aspiración de la H, cosa que no se hizo en Galicia Pero bueno, digamos que esa es mi sensibilidad de filólogo, de que ha estudiado que en realidad, pues quizás
buena parte del castellano, del español, venga del euskera, pero no siento al euskera como ningún dominio colonial. O sea que cada cual me parece, y además creo que hay que respetarlo, porque es verdad que con la palabra hispanidad aquí pues se han vivido 40 años de dictadura, que al mismo tiempo se quiso justificar históricamente llamando al imperio, a voluntad colonial imperial, y es normal que mucha gente se sienta ajeno a eso. Pero como se trata de pensar en el futuro, no en los 1000 años que nos separan de la glosia emilianense, sino de los 1000 años que nos quedan por delante, pues lo mejor es respetarnos y vivir con toda naturalidad, que Miren no se sienta incluida en el término hispanidad. A lo mejor quizá puede ser más amable un término como iberoamericano, ¿no? ¿O tampoco te gustaría lo iberoamericano? No me hagáis contestar de repente, es un poco difícil. Pero sí que creo que conviene renovar o limpiar un poco todos estos matices y estos tintes que tiene la palabra en sí. Sí. Si consiguiéramos limpiarlo entre todos, tal vez nos sentiríamos todos un poco más cómodos, o yo al menos. Molt bé. Miguel Ángel. Sí, a mí me parece muy apropiado el término iberoamericano, habida cuenta, además, y todo se ha dicho con sentido del humor y con el sentido filológico incluso del humor, ¿no? Porque la forma iber, que era Iberia, significa río en vasco, en euskera. Bueno, hay distintas teorías. La sí. forma iber, ¿no? O sea que todo, en cierta forma, manteniendo la independencia lingüística, porque se está sometida a una gramática y a una trayectoria en el tiempo. En fin, antes decía esa forma de mestizaje entre los idiomas del planeta cuando hay una voluntad republicana, ¿no? Y yo me quedo en eso. Vale, ¿y tú querías añadir algo, Joan? Bueno, sí, yo volví. Quería hacer esa defensa de la hispanidad. La hispanidad es cierto que Franco, como tantas otras cosas, manchó. Es un concepto que manchó, pero no solo ese, manchó muchos otros también. Y hicimos mucho en los últimos 40 años de democracia, se hizo mucho para limpiar algunos términos, pero no se hizo así con el término de hispanidad. Hispanidad, Castelao, un autor, pensador político y un gran escritor gallego, escribía siempre España con H. Sí, sí. Y escribía España en un sentido etimológico, lo escribía con España, era la España de Camões. Si ustedes leen Os Lusíadas, es una gran obra portuguesa, la gran obra portuguesa, hay un magnífico canto a España, donde se enumeran a todas las naciones culturales de España, a los gallegos, a los asturianos, a los aragoneses, a los castellanos, a los portugueses, por supuesto, y ese concepto de España, ese concepto ibérico, que yo reivindicaría. Esto no tiene nada que ver con cuestiones administrativas. Hay 20 y pico repúblicas en Hispanoamérica que son absolutamente independientes, que configuraron un pensamiento nacionalista. El nacionalismo en el Perú es complicadísimo y les convido a ustedes a que lo revisen para que vean cómo se puede inflamar de repente una identidad, pero inflamar para bien o para mal, que eso yo no entro, pero sin embargo todas siguen estando dentro de esa hispanidad. En la hispanidad sí que por acaso de la historia el español, el castellano acabó siendo lengua vertebral. Por acaso de la historia. Pudo haber sido cualquiera de las otras lenguas. Pero eso es un hecho. No es como decir, eso es como una mesa. Esto es una mesa, aquí nos sentamos todos y ya está, no hay más. Es un hecho. Ahora bien, las lenguas de la hispanidad son también constitutivas de esa hispanidad. Y son muchas. Aquí estamos gallegos,
catalanes, vascos y este humilde asturiano, y tú que eres de Segovia, y tú de Buenos Aires. Pero de un abuelo asturiano, y de un abuelo asturiano, y yo, toda mi familia está allí en Buenos Aires, ¿no? Solo faltan aquí aragoneses. Es una lengua que habla muy poca gente, pero es una lengua hermosísima y maravillosa. Faltan portugueses de Olivenza. Faltan árabes de Ceuta y Tajmatiz de Melilla. Claro, esa riqueza de España, nos organicemos como nos organicemos administrativamente, debe ser cuidada, velada, potenciada, admirada, querida, atesorada, difundida y todo lo que rime con nada ahora que me estaba lanzando. Comentaba Alex en su intervención que hubo un momento de hermanamiento natural, de enriquecimiento natural y de diálogo, y que eso después se perdió. ¿Tú has analizado qué tipo de causas contribuyeron a que dejase de haber esa relación fluida entre las distintas lenguas, las distintas culturas? Evidentemente sí que le he dado bastantes vueltas, más de las que hubiese querido. Y tampoco ahora no sé si es lo que más me apetece es responderte, porque, es decir, a ver, ahora las cosas se han vuelto a complicar de manera absurda, pero de manera evidente, y casi yo simplificaría al máximo el problema. Hay un poeta ensayista portugués, Gabriel Magalhães, que publicó en la editorial Elba de Barcelona un magnífico ensayo, cuyo título era Los españoles, título que ya le dije, no me resultaba atractivo, pero el libro se lo recomiendo muchísimo, y al final él da una receta para, diríamos, para volver a nuestro cauce natural, tan simple como compleja, pero en el fondo es muy simple, que es: el problema empezará a resolverse en el momento en el que las lenguas sean respetadas. Yo al principio se lo cuestioné un poco. Le dije, hombre, Gabriel, esto es una solución demasiado simple para un problema demasiado complejo. Pero ha ido pasando el tiempo y quizá tiene razón. Quizá es un problema tan simple como el de respetarse. Y en el momento en el que empiece el respeto o en el que regrese o vuelva al respeto, pues el problema se irá deshinchando. Eso quiero creer. Tampoco uno ya no es iluso. Por lo tanto, veremos qué va a pasar, ¿no? Pero analizar el por qué se rompió, bueno, pues, en fin, como que tampoco no me gusta rehuir los problemas, intentaré ir al grano. Creo que la configuración del Estado de las autonomías, que evidentemente tiene muchísimos aspectos positivos, sin ningún lugar a dudas, pero estoy seguro, ya aviso, que la mayoría de ustedes van a discrepar, pero esto forma parte del juego. Pero este Estado de las autonomías, de alguna manera, no olvidemos sus orígenes. Es decir, se trataba de evitar, de diluir tanto como fuera posible, dos o tres, para ser más precisos, tres singularidades. Tres, digamos, naciones sin Estado que habían tenido unos estatutos de autonomía. Vosotros no llegasteis a aprobarlo, me parece, en la República. Lo llegasteis a aprobar también. Bueno, pues tres naciones sin Estado que tenían un estatuto de autonomía, etc. Entonces, la fórmula consistía justamente en desactivar, sobre todo, yo creo, el caso catalán y el caso vasco. Porque los gallegos sois más dúctiles, quizá, no sé. En cualquier caso, el Estado de las autonomías, a mi modo de ver, configuró de manera más inconsciente que consciente lo que yo le llamo un pensamiento también autonomista, por el que todas las comunidades autónomas eran igual. Y esto me van a dispensar, pero esto creo que no. Esto fue un gran engaño
todas las comunidades autónomas no son iguales, porque tienen, diríamos, orígenes e historias muy distintas. Y en el momento en el que se uniformizó el Estado de las Autonomías, yo creo que aquí empezaron los problemas. Pero, insisto, no tengo demasiado interés en hurgar en esta herida. Yo creo que se trata de volver a unos cauces de sensatez, ya no digo de inteligencia, de sensatez, de interés para con el otro, de respeto, de curiosidad, y si por casualidad pues esto vuelve a impregnar nuestra en fin, sociedad, entonces España puede volver a ser un país fascinante. ¿Gracias a qué? Gracias a esta riqueza, a esta, diríamos, diversidad de lenguas y culturas. Yo siempre he sostenido que España es un país pero muy interesante. Hemos tenido la suerte, a diferencia de otros países, de que este proceso de centralización fuera un fracaso, las cosas como sean. Y, por lo tanto, ese fracaso es nuestra riqueza. Antes de darle la palabra a Joan, que quiere contestar, le quería decir a Elvira, tú por tu edad todo esto te lo encontraste hecho. Perteneces ya sí, bueno. a una generación muchísimo más joven. Hay casi una diferencia de 2 generaciones entre nosotros y las mujeres de tu edad, las poetas de tu edad. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Qué piensas de qué sentido tienen este tipo de incomprensiones o de crispaciones que a veces llevan a ofender a las lenguas y a no ver la riqueza que hay en ellas? A mí es que me pasa algo, quizás tenga que ver pues, con la juventud o porque bueno, al final pues, en Castilla y León no han sucedido estas cosas, que yo sepa, por lo menos mientras yo he estado, no lo he vivido en mi infancia, quién sabe, a lo mejor sale por ahí algo, pero bueno, de momento no. Me pasa algo que a lo mejor pues es inocente y lo veo desde una perspectiva que no veo desde los otros puntos de vista, pero a mí me da mucha tristeza que se utilice el idioma como un arma política. Me da mucha pena porque al final, bueno, es el idioma, es nuestro lenguaje, ya sea el castellano, ya sea el euskera, ya sea el catalán o sea el gallego o el asturiano. Me parece que el lenguaje siempre es positivo, ¿no? O sea, de hecho, con todo lo que está pasando yo siempre tengo el mismo discurso, que es precisamente que para mí el idioma y los lenguajes no son políticos, el discurso es el que es el político, ¿no? Entonces, que se utilice el idioma como un arma me da pena, ¿no? Porque al final creo que nos perdemos muchas cosas, se pierde esa diversidad, el respeto del que se hablaba y nos estamos perdiendo todos un poco en eso, ¿no? Yo he llegado hasta a recibir mensajes de correos electrónicos de la administración de otras comunidades con faltas de ortografía en castellano. Eso no puede pasar, ¿no? Al final es nuestro idioma y no podemos perder todo lo que significa. Entonces, sin entrar en cosas políticas, creo que hay que proteger todos los idiomas, todos los dialectos y todo lo que tenemos aquí y en el otro lado igual, porque al final es riqueza, ¿no? Y son palabras y las palabras creo que es nuestra libertad y nuestro mayor acto de expresión y de ideas, ¿no? Entonces yo, desde mi punto de vista, creo que deberíamos perder un poco esa inquina y no focalizarla en el idioma. Quizá focalizar en otras cosas que tienen su sentido y su porqué, pero en el idioma no. Vale. Y Joan, tú querías decir algo también sobre las autonomías. Sí, bueno, sobre las autonomías. Bueno, se llaman comunidades históricas aquellas que firman sus estatutos en la República. Galicia llega un poquitín tarde, pero también lo tenía confeccionado y tal. Fue aprobado. Fue aprobado, votado y aprobado por una mayoría monstruosa. Sí, fue aprobado. Pero quiero decir que no se llegó a... Pero sí fue aprobado. Y entonces eso lo llamamos autonomía, se llaman nacionalidades históricas. Bueno, Asturias en aquellos momentos tan difíciles de la guerra civil proclama el Consejo Soberano de Asturias y León y proclama de alguna manera su independencia. Es verdad que de una manera autodefensiva y para defensa de la República Española, pero emite moneda y que yo sepa
es el único territorio del Estado que por esta razón, la defensa de la República Española, proclamó su independencia en el Consejo Soberano de Asturias y León, presidido por Belarmino Tomás, un socialista, pues, de la que quisiera tener memoria. ¿Cuándo se jode el Perú? Que decía el señor Vargas Llosa, hablando del Perú, cuando se empieza a perder valor la diferencia en España? Pues seguramente cuando no se sabe gestionar la riqueza. Cuando TV3, la televisión vasca, la rigurosa, quiero decir, bien hecha escolarización del catalán que se hizo durante todos estos años, los progresos de la política lingüística en el País Vasco, Galicia no fue tan adelante, pero fue muchísimo más adelante que Asturias, pero también hubo una política rigurosa, gozó de unos medios, gozó de una televisión pública en gallego. Todo eso se hizo con el esfuerzo de este Estado. Cuando no se supo gestionar esa riqueza y se empezó a ver como problema y no se reivindicó, no se consideró que era propio, que la normalización del euskera no la hicieron los vascos solo, la hicimos todos los españoles. Y la normalización del catalán, exitosa, maravillosa, la hicimos todos y cada uno de los miembros de este Estado, con nuestros impuestos y con nuestro esfuerzo y la convicción que existió de que eso era bueno y que estaba bien hecho. Es cierto que había sectores que les disgustaban más o menos, pero lo cierto, y eso es un hecho, es que se produjo una normalización del catalán muy exitosa en Cataluña, exitosa también en Mallorca, menos exitosa en Valencia, pero también exitosa, que se gozó en el País Vasco y en Navarra de unas políticas que solo puedo calificar de buenas, y lo mismo en Galicia. Lo siento mucho, en Asturias eso no tuvimos nada. Y soy yo quien... No tuvimos nada. Y soy yo quien está... Quiero decir, igual hay que ver las cosas desde la esquina del hambre. Bueno, ¿tú querías añadir algo, Milacho? Sí, muy brevemente. Yo creo que la solución a esta cuestión palpitante que diría doña Emilia Pardo Bazán, pues es una solución política. Y quiero saludar a un compañero poeta y novelista que admiro, José Juan Díaz Trillo, andaluz, que es compañero de una casa aquí al lado, que el 5 de marzo se disuelve, ¿no? Y yo creo que la solución es política, en base al diálogo político. Y ¿por qué no en unas décadas una España con H, una Hispania, un Estado confederal de naciones libres? No pasa nada, España continúa existiendo. Y el castellano es un idioma riquísimo, es un idioma fundamental en todos los campos, como cualquier lengua poseedora de riqueza literaria en sí misma y cualquier, en fin, que a ver si damos con la solución política, federal, confederal, estados, las naciones, porque una nación no puede ser estado en un espacio confederal, como, en fin, hay soluciones políticas y yo creo que España tendrá que ir más tarde que temprano, seguramente, dadas las circunstancias, señores y señoras, tendrá que ir hacia esa vía. E irá. Y a lo mejor ya no lo vivimos nosotros, pero irá hacia esa vía, no queda otra. Ya, había una última pregunta, porque hay un chico joven que seguro que va a vivir mucho más que nosotros, que había levantado la mano, y después de tu pregunta nos despedimos con la lectura de un poema de cada uno de nuestros autores. Bueno, ustedes han hablado de la injerencia de la política en las culturas, en la literatura, poesía, y yo me gustaría saber sus opiniones acerca del
del fenómeno inverso, de cómo creen ustedes que la poesía o las diversas culturas afectan a la política, pero entendida la política en el buen sentido de la palabra, en la conversación, el diálogo, porque yo, por ejemplo, en mi vida había escuchado un poema en euskera. Yo soy de Almería y nunca he visitado esa zona y ahora me siento un poco más cerca, es lo primero que he escuchado. Entonces yo creo que eso siempre es bueno y me gustaría saber su opinión como poeta de cómo la poesía nos acerca o cómo puede, no sé, cómo puede cambiar el rumbo y acercarnos a todo. Bueno, ¿quién quiere contestar? Bueno, Alex. Sí, yo creo que es una pregunta muy pertinente. Desde mi punto de vista, probablemente no solo la poesía, sino en conjunto la cultura, puede ayudarnos a llegar donde la política parece ser incapaz de llegar. Y, por lo tanto, creo que desde las instituciones culturales de toda España tendría que actuarse para generar unas dinámicas, unos espacios de intercambio que permitan la máxima circulación de artistas, de escritores, de arquitectos, de compañías de teatro, de grupos de música, etcétera, porque, diríamos, sea cual sea la solución política al problema que tenemos, lo que es evidente es que compartimos un gran espacio cultural y, por lo tanto, me parecería inteligente por parte de quienes tienen a su alcance pues, llevar a cabo estas iniciativas, generar un espacio de intercambio al margen de las dinámicas políticas. Yo creo que esto sería, pero que muy útil. Bueno, yo no, sí. Sí, claro. No, muy brevemente. Como ha sido tan amable mi compañero diputado, es para recomendar un libro al amigo de Almería. Se llama Política Poética, de Juan Ramón Jiménez. Es una conferencia en la que viene a decir que la mejor preparación que podemos llevar al Congreso de los Diputados es a través de la poesía, porque es la que procura la paz de los pueblos. Simplemente para eso. Muchas gracias. Además, enhorabuena por el muy bien. El primer título de esa conferencia, libro que dio Juan Ramón en 1936, se titulaba, era El trabajo gustoso. Y la verdad es que mi trabajo en tardes como hoy es muy gustoso. No voy a añadir nada más porque el amigo joven de Almería me parece que ha resumido el sentido de actos como este. Nunca había oído un poema escrito en euskera que hoy lo ha oído y que se siente más cerca. Bueno, pues ese es el sentido de un trabajo gustoso como este, y entonces podemos cerrar el acto haciendo una lectura de un último poema. Empezamos al revés, María, empezamos por ti y acaba Miren. Este poema pertenece a un libro que se llama Archivo Dickinson. Para complicar las cosas, no solamente tenemos la lengua del español, hay muchas lenguas en el mundo, y quería agregar, con respecto a la cuestión de la hispanidad, una especie de paradoja o malentendido. En los Estados Unidos se les llama escritores hispanos a los escritores de origen o familia, ya sea latinoamericanos o españoles, que escriben en inglés. Entonces, simplemente no tenemos que tener miedo. Las lenguas son criaturas vivas que están todo el tiempo cambiando y desarrollándose. Y lo que hay en esa circulación es riqueza pura. Bueno, juegos. ¿A qué jugamos? A las estatuas del jardín,
a la noche del otro. Al que pierde, gana. A quien tiene todo el viaje por hacer, todo el regreso. A la habitación reconciliada. A animar el libro de morir antes de morir. 1, 2, 3. Dios, en el rincón, reparte premios, globos, cicatrices. Gracias. Paso a leer un poema muy breve, traducido al castellano, de un libro que ya tiene más de 10 años. Pero he descubierto que es muy actual, sobre todo después de lo que ha acontecido en Andalucía y lo que puede acontecer en los próximos meses. Se titula Los días que vienen. Los días que vienen serán duros y nos traerán otro color en la niebla, más próximo al acero con su azul pulido que estremece y teñido de los brillos muertos que la tierra atenúa en el otoño. Serán días que pesarán en nosotros aún más que el tiempo de hoy, pues todo avisa y alarma en el volumen perdido de la esperanza y en lo que leen, a veces entre líneas, los presentadores de noticias. Y la gente, tan resignada a vivir sin más, espera tranquila por esos días que se anuncian. Mas tal vez esos días oscuros, esos días extraños y tan próximos ya llegaron y están aquí entre nosotros mordiendo nuestro aire. Muchas gracias. Naufragi. El millor de tot, la cara que fas sempre que ets meva. Per això m'agrada tant i tant mirar-te l'instant precís en què t'arrabassa l'onada de ple i et deixa tirada a la platja del llit, no sabent ben bé on ets ni amb qui estàs. Naufragio. Lo mejor de todo, la cara que pones siempre que eres mía. Por eso me gusta tanto mirarte en el instante preciso en que te arrebata la ola de placer y te deja tirada en la playa del lecho, no sabiendo bien dónde estás ni con quién. Yo me despido con este poema y bueno, quería agradecer al Instituto Cervantes, a Luis García Montero por la invitación, a mis compañeros por sus lecturas y a vosotros por acompañarnos. Este poema precisamente lo escribí después de leer un libro, porque bueno, como decía antes, para mí las palabras son muy importantes y los libros siempre me llevan a sitios mejores y a veces pues provocan también poemas. En este caso, este poema se llama Alguien allá afuera cree en vos y lo escribí después de leer La canción de nosotros de Eduardo Galeano. Hoy he leído la historia de un preso que cada día leía en su celda la frase que otro había escrito. Afuera siempre creyeron en vos.
Me he mirado las manos, empañadas de culpa y vacío. He notado esta tristeza mía, furiosa, cabalgando sobre mi lomo, hundiéndome en el polvo. He sentido de nuevo la bola de cemento que me cuelga del pecho desde hace un tiempo. Me he dado cuenta de que huir de uno mismo es correr hacia las cosas que nos dañan. He acariciado mis heridas, estos recuerdos que uno llama aprendizaje y a mí me duelen como el frío. Este frío que uno llama supervivencia y a mí me duele como la vida. Sé que no soy más que esto, viento que llega y que alguien sopla hacia otro lado, un pájaro sin alas, una habitación sin ventanas, una presa sin celda. Entonces has entrado, como una brecha de luz hiriendo mi cielo enfermo, una frase para otro cayendo en mis ojos, una voz que dice, yo creo en ti. Y he sonreído, como se sonríe la esperanza, tranquila, tras estas rejas que a veces abrazo, y he pensado que la libertad también está en los ojos de quien te mira cuando tú ya no te ves. Muchas gracias. Bueno, pues realmente un placer haber estado aquí. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias a mis compañeros y compañeras y sobre todo muchísimas gracias a ustedes. Reunirse para escuchar poesía es intentar entender al otro y el otro suele ser complicado y difícil, ¿no? Pero siempre merece la pena entenderlo. Bueno, lo que puede ser la oración de un ateo, se la leo en castellano porque la estuve rebuscando ahora, buscando el asturiano y no la encuentro. A la sombra de un cerezo. El día que se murió mi abuelo soñó que estaba a la sombra de un cerezo cerca del río, durmiendo. Y mientras dormía soñaba que las cerezas ya maduras de junio blanqueaban, se ponían verdes y florecían entre las hojas con rocío de una mañana de marzo. Soñó que los caminos yermos se abrían al paso de la gente, que volvía con canciones en la boca y palabras perdidas hace tiempo entre hojarasca. Soñó casas que nacían del fuego, hierba de la hoz, grano de la harina. Soñó una vieja hermosa que era, cada día que pasaba, mucho más joven. Y cuando despertó, un niño salió de él en dirección al río, corriendo. Bueno, pues como he sido la última, me ha dado tiempo de pensar en el término que habías planteado. ¿Qué tal quedaría vasco-iberoamericanismo? Teniendo en cuenta que había una teoría que defiende que el euskera es la protolengua, que se hablaba no solo en territorio peninsular, sino también en gran parte de Europa, pues tal vez no quedaba mal, ¿no? Bueno, está claro, muchísimas gracias por haberme invitado y por la paciencia, y porque ha sido muy enriquecedor. Y bueno, la verdad es que sí, que la poesía sí que acerca a los que nos queremos acercar. Ojalá se acerquen también los que no quieren, ¿no? Los responsables del mundo, de este mundo que nos intenta comer. Bueno, yo iba a leer un poema que tiene que ver con mi abuelo, pero como Joan Bello ya lo ha hecho, voy a cambiar. Entonces, en uno de los poemas de la primera fase leía un poema sobre la ciudad de una persona en soledad que tiene ojos pero no ve. Y ahora voy a leer un poema en prosa un poco largo, sobre la voz que tenemos dentro y que a veces no se oye. Mary Shelley y su piano transparente. Mary Shelley eta bere piano gardena. Pianoa gardena zen, armazoia, tapa, sokak zuriak. Mary Shelley aulkian jarrita zegoen palmondo nano baten aurrean, palmondoa beirate baten azpian, beiratea eskata erdi zirkularrez apaindurik. Eskata haiek zera izan zitezkeen, Meriren bular zanpatuak, Meriren mihiari ebakitako zati bat, Meriren burmuin lobulo baten erdia, Meriri betazpietako zirkupista. El piano era transparente, el armazón, la tapa, las cuerdas blancas.
Mary Shelley estaba sentada en la banqueta ante una palmera enana que se alzaba bajo una cristalera adornada con escamas semicirculares. Esas escamas podían ser sus pechos aplastados, un trozo de su lengua cortada, la mitad de uno de sus lóbulos cerebrales, la pista circense de sus ojeras. En el vestíbulo del buque, Mary la pálida tocaba por su madre muerta, por sus hijos muertos, por su hermanastra F, muerta de frío, por sus líneas no nacidas. Todo eso era tan normal en el 19 y ahora está tan mal visto. 2 hombres pasaron junto a ella con chalecos salvavidas, pero no la vieron, y ella seguía aporreando las teclas como si sus manos fueran mazas de un galeón luchando en la galerna. A merced del temporal estaba el amado, que pronto iba a morir dejándola sola una vez más, como toda su vida, una vez más y siempre. Tú, secretaria mía, ordena mis papeles y los tuyos, y ámame. Y de las teclas del piano se alzaban jirones de vapor y cada uno era un fantasma, la madre no madre, los hijos que se comió la noche, la hermana que la distancia aniquiló, los testos abortados. En los alvéolos de sus pulmones, en los ecos estrógenos de sus 50 y tantos años, en sus castillos celulares, en su alma huérfana, palpita un rumor de electricidad, una gárgola de carne, una semilla repetitiva, el hilo que cose lo que sus dedos no pueden palpar, pero se le posa en las sienes cada vez que la aguja corta del reloj le apunta el corazón. Mary no espera aplausos. Pasa la partitura digital sobre el piano transparente y practica trémolos y escalas mientras atraganta con sus llagas, sus ideas, sus letras, sus socavones. Ha perdido las gafas, no ve nada. Los altavoces políglotas anuncian la hora de la cena. Las gaviotas vomitan nanas. Los científicos teorizan sobre el poder de la poesía para dotar de vida a la materia inerte y los nuevos prometeos reniegan de su destino. Todo es una gran cicatriz. Eskerrik asko bihotzez, muchísimas gracias. Eskerrik asko.